Seguimos transformando vidas por la unción del Espíritu Santo. En el Ministerio Internacional Jesús el Salvador, de creyentes a discípulos. ¿Cuántos están gozosos de estar en la casa del Señor? ¿Cuántos están alegres de estar esta noche en este lugar? Dios me los bendiga. Qué bueno estar en la casa del Señor. Iglesia, estamos provocando el corazón de Dios. Yo les bendigo. Están haciendo un enorme trabajo. Nada es en vano en el reino de los cielos. Dice la palabra que Dios no dejará sin recompensa todo lo que hacemos, toda obra de amor que hacemos para su pueblo, para su iglesia y para sus santos. Amén. Qué bueno, usted ve la casa lleno completamente. Se añadieron más sillas en la parte de atrás, mucha gente parada. ¿Y eso qué es? Eso habla de la pasión que hay dentro de usted. Amén. Dígale a la persona que está a la par suya: ganador de almas. Dígaselo, declárele: eres un ganador de almas para Cristo Jesús. Ganador de alma para Cristo Jesús. Amén. ¿Cuántos lo creen? ¿Cuántos puede decir: yo creo que Dios me llamó, Dios me tomó, me salvó, me rescató, me restauró para que gane almas para Él? Amén. Somos ganadores de almas para Cristo Jesús. Voy a compartirle un mensaje. Quiero que tome nota, quiero que guarde, atesore este mensaje. Hay una demanda muy fuerte desde que Jesucristo vino. Comenzó a demandar esto, y esto es lo que se escasea en este último tiempo en las iglesias. Está escaseando esto, necesita esto la iglesia. ¿Qué es lo que necesita? Discípulos. Y Jesucristo lo dijo en Mateo 28:19: id y haced discípulos, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Escúcheme, hoy en día mucha iglesia, mucha congregación está lleno de creyentes, mas no de discípulos. Jesucristo no dijo: ve y hagan creyentes. ¿Por qué no dijo creyentes sino discípulos? Porque con el creyente no se edifica, el creyente no se compromete, el creyente no se niega a sí mismo. Cree en Jesús, sí cree en Jesús, pero no se determina a vivir para Cristo Jesús. Dice la palabra que aún los demonios también creen y tiemblan. Mas sin embargo Él dice: id y haced discípulos. ¿Por qué? Porque un discípulo es aquel que toma su cruz, que se niega y que sigue a Cristo Jesús cada día. Con un discípulo es que avanza el evangelio de Cristo Jesús en esta tierra. Amén. Todo inició con Jesucristo tomando 12 discípulos, en los cuales Él se invirtió, de los cuales de 12 pasaron a ser 70, de 70 a 120. Y con esos 120, donde descendió el poder del Espíritu Santo en el día de Pentecostés, comenzó una revolución. El fuego de Dios nadie lo pudo detener desde ese día. Quisieron matarlos, quisieron quitarles la vida, quisieron frenarlos, y ellos, llenos del Espíritu Santo, decían: no callaremos, porque no podremos dejar de decir lo que hemos visto y oído, porque no pretendemos agradar a hombres antes que a Dios, dice la palabra. Y qué bonito, un discípulo vive para agradar a Cristo. Un creyente vive para agradarse a Él mismo. Amén. Y por eso yo voy a hablarle un mensaje poderosísimo en esta noche. Y le puse un tema precioso y se llama: de creyentes a discípulos. Amén. Dígale a su hermano: de creyentes a discípulos. Quiero que vayamos a la palabra en el libro de Lucas, servidores. Libro de Lucas, capítulo 12, versículo 49 al 53. Fuego, está hablando Jesucristo. Fuego, diga fuego. Fuego vine a echar a la tierra. Palabras de nuestro amado Señor y Salvador. Fuego vine a echar a la tierra. ¿Y qué quiero? Si ya se ha encendido, dice Jesucristo. Juan el Bautista vino a preparar el camino para que Jesucristo viniese a traer la palabra, a demostrar el reino, para poder Él morir, resucitar y darnos salvación y vida eterna. Y Él dice: fuego vine a echar a la tierra. Vine a traer pasión a la tierra. Jesucristo representa pasión. Dice: vine a traer esa pasión a la tierra. Pero ojo que ahí dice: ¿y qué quiero? Si ya se ha encendido, ya tengo discípulos que no se van a quedar dormidos, sino que están apasionados por mí, y ese fuego lo van a llevar a las naciones de la tierra. Amén. ¿Me está entendiendo? Siguiente versículo: de un bautismo tengo que ser bautizado, y cómo me angustio hasta que se cumpla. Dice: ¿cómo me angustio? No me alegro o no espero, sino qué angustia me da. Dice: tengo que ser bautizado de un bautismo. Sé que tengo que morir, pero que también tengo que resucitar para darle la salvación a esta tierra, y me angustio hasta que eso llegue. Versículo 51. Pensáis, dice Jesucristo, escúcheme, Jesucristo, el Hijo de Dios, estaba en la tierra, y Él dijo:
mi paz os doy, mi paz os dejo. No como el mundo os la da, sino la paz que sobrepasa todo entendimiento. A Jesucristo, mientras andaba en la tierra, la gente que estaba alrededor de él percibía paz. Jesucristo era conocido como paz. Y aquí está diciendo él: ¿pensáis que he venido a dar paz a la tierra? Y él dice: digo no, sino disensión. Al que tiene oído que oiga. Estoy hablando en el espíritu esa palabra para que la pueda entender. Dice: no he venido a traer paz, digo no, sino disensión. ¿Qué está queriendo decir Jesucristo? Versículo 52. Porque de aquí en adelante 5 en una familia estarán divididos. Dice: ya llegué yo no vine a traer paz. El mundo les da esa paz. Los 5 están viendo novelas, los 5 están en fornicación, en adulterio, los 5 están bebiendo, los 5 fumando, los 5 en los paris, los 5 en las cosas incorrectas. Pero ahora he venido yo, no para que tengas esa paz, dice, sino que he venido a traer disensión. 5 en una familia estarán divididos, 3 contra 2 y 2 contra 3. Ya no estarán los 5 perdidos. Ahora ya hay fuego en la tierra. Ya tengo discípulos, gente que va a predicar la palabra, que va a llevar el mensaje del reino, va a llegar a ellos y ellos se van a convertir a mí. Ya no serán parte de la corriente, sino que irán en contra de la corriente de este mundo. No sé si usted está entendiendo lo que estoy dando y como introducción en esta noche. Estarán 3 contra 2 y 2 contra 3. Antes los 5 decían: hagamos un party en la casa, y los 5 estaban puestos de acuerdo. Vamos allá a lo otro, y los 5 de acuerdo. Vamos a aquella fiesta, vamos a aquel cumpleaños donde hay música mundana y hay bebida, y ahí van los 5. Pero llegó el fuego del Espíritu Santo, llegó la pasión de Cristo Jesús a 2 o a 3 de ellos, y dicen: ya no más, ahora tengo Cristo en mi corazón, ya no quiero los paris. Ahora el sábado a las 7:30 de la noche voy a estar en la iglesia alabando, adorando, dando lo mejor de mi vida a Cristo Jesús. Amén. Y desde ahí se le levanta. Escúcheme, muchas veces usted que viene del retiro, desde ahí se le levanta muchas veces el enemigo dentro de la casa, en la familia. Cristianito, ay, el hermanito, aleluya, te he de ver que en pocos días vas a andar en las mismas. Cancele esa mentira del diablo. Dígale: yo le pertenezco a Cristo Jesús, y el que me llamó va a cuidar de mí. Ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí, y todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Estarán divididos. ¿Quién estará dividido? El padre contra el hijo. Al padre quiere ir a la iglesia y el hijo no quiere nada con las cosas de Dios, o viceversa. O el hijo contra el padre. El padre no quiere nada y el hijo es el que quiere buscar de las cosas de Dios. La madre contra la hija y la hija contra la madre. La suegra contra la nuera y la nuera contra la suegra. Qué lindo cuando viene el poder de Dios, cuando viene el fuego. Dice: fuego vine a echar a la tierra. ¿Y qué quiero? Si ya se ha encendido. Dígale a su hermano: ya se encendió el fuego de Cristo Jesús. Nosotros portamos ese fuego. ¿A qué vino Cristo Jesús? Vino pasión. Habla de pasión. Vamos al libro de Lucas, capítulo 19, versículo 10. Y habla del fuego que portaba Jesucristo, de ese fuego que vino a echar a la tierra. Libro de Lucas, capítulo 19, versículo 10. Porque el Hijo del Hombre, porque Jesús vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Qué pasión, qué amor. Siendo Dios, se hizo hombre para venir a buscar y a salvar lo que se había perdido. Murió, resucitó, ascendió al Padre y prometió que regresará por aquello que le pertenece, por una iglesia pura, sin arruga y sin mancha, por una iglesia que se consagra para Él. Amén, iglesia. Qué pasión. Está hablando de pasión. ¿Cómo sabemos nosotros, usted y yo, que nos parecemos a Dios? Cuando estamos llenos de pasión y amor por Él. Cuando hacemos lo que Cristo Jesús vino a hacer a la tierra. Cuando lo imitamos a Él. Cuando vivimos una vida alineada a la voluntad del Dios Todopoderoso. Amén. Y eso, ¿quiénes lo hacen? Los discípulos. El creyente, escúcheme, el creyente no tiene la suficiente pasión para ir y hacer lo que la palabra le dice, aunque cree en Jesucristo. Y por eso en esta noche vamos a transicionar. Va a venir una dimensión de Dios donde usted no va a ser una persona, y lo diré de esta manera, no va a ser una persona que solo vendrá a calentar banca a la iglesia, sino que será una persona empoderada con el poder de Dios, que va a transicionar de ser solo un creyente a ser un discípulo de Cristo Jesús. Amén. Mateo 28, 19. Id y haced discípulos. Libro de Mateo, capítulo 28, versículo 19. Por tanto, id. No dice que se quede en la iglesia. Mire qué mensaje de Jesucristo. ¿Se imagina usted que fuese Jesucristo predicando? ¿Qué diría Él? Id. No que te quedes dentro de las 4 paredes. Hoy en día, yo le enseñaba el jueves cómo hay un espíritu de fariseísmo metido dentro de la iglesia. Ese es el espíritu que está contra Cristo. Jesucristo no tenía conflicto con la gente del mundo. A ellos les hacía milagros. El conflicto que tenía era con la gente de la iglesia.
porque eran personas que sabían la palabra, mas no la querían aplicar. Por eso él decía: cuando los fariseos os digan que lo hagan, hacedlo, mas no hagáis conforme a sus obras, porque ellos dicen y no hacen. Yo le decía a la iglesia: ¿de qué sirve que yo venga aquí a decirle vamos a ir a evangelizar? Vaya, predique la palabra del Señor afuera, porque está escrito. Si yo no voy, me convierto en un fariseo, me convierto en un hereje que agarro la palabra para un beneficio. La palabra está para que la vivamos y la cumplamos en Cristo Jesús. Amén. Por tanto, id. No dice quédate en la iglesia, quédate en Ministerio Internacional Jesús el Salvador, sábado 7:30, domingo 5 de la tarde y está bien. No. Usted que viene acá tiene que ir. ¿A qué? A hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Estaba anunciando a mi esposa: mañana estaremos entregando certificado de bautismo. Estamos cumpliendo con la gran comisión. Estamos cumpliendo con la sana doctrina, con el Evangelio de Jesucristo. Le evangelizamos, lo afirmamos, lo llevamos a retiro para que el Espíritu Santo lo libere, lo sane del alma, lo sane del cuerpo. También lo bautizamos en agua. Qué lindo el Espíritu Santo de Dios en este lugar. Amén. Usted tiene un llamado y un propósito y tiene que responder a ese llamado y propósito. Discípulos, quiero llevarlo. ¿Cómo comenzó Jesucristo? Marcos 3, versículo 13 al 14. Libro de Marcos. Melvin, lo quiero fuerte atrás. Marcos 3, 13 al 14. Después subió al monte y llamó así a los que él quiso y vinieron a él. Escúcheme, Jesucristo, Dios es soberano, él hace como él quiere. La palabra soberanía o soberano representa o describe que Dios hace como quiere, con quien quiere, a la hora que quiere. Él llama a quien quiere, le da los dones que quiere, él elige a quien quiere. Dice Jesucristo de otra manera con los discípulos, dice: no me elegiste vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros. Yo escucho gente que dice: es que yo elegí a Cristo antes que... No te equivoques, hermano. Que nos eligió, nosotros estábamos perdidos en delitos y pecados, que nos llamó de la impureza, que nos llamó del mundo, que nos trajo a su reino, se llama Jesucristo, y nos llamó por amor y misericordia. No lo merecíamos ni usted ni yo, pero el amor tan grande del Dios Todopoderoso se derramó sobre nuestras vidas. Después subió al monte y llamó a los que él quiso y vinieron a él. Versículo 14. Estableció a 12 para que estuviesen con él y para enviarlos a predicar. ¿Para qué él llamó a esa primera 12 personas? Para equiparlos. Los voy a discipular, dice Jesucristo. ¿Cómo yo voy a decir que hagan algo que yo no hago? Dice Jesús. Yo los llamo y más adelante los comisiono. Vayan y hagan discípulos. Amén. Amén. Y dice que los envió ¿a qué? A predicar. Jesucristo lo llamó a usted y a mí. ¿Para qué? ¿Para que esté sentado en la silla? No, dígale a su hermano: Dios no te quiere sentado en esa silla solamente. Dios quiere que tú vayas por otros allá afuera. Amén, dígaselo con autoridad. Y si se enoja, dígale: no te enojes, que esta es la verdad. Estás leyendo en la palabra que él te llamó a ti. No me elegiste vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros para que llevéis fruto y vuestro fruto permanezca. Amén. Y estableció a los 12 para que estuvieran con él y para enviarlos a predicar. Comenzó con 12. Luego quiero que vayamos a la palabra. Lucas capítulo 10, versículo 1 al 2. Y Jesucristo, en este proceso edificando, iba creciendo. Estos discípulos tomaron lo que él dijo. Iglesia, escúcheme. Estamos aquí para tomar la palabra de Dios. Si no por esta palabra que yo le estoy enseñando hoy, que está escrita en la palabra, usted y yo seremos juzgados si solo la escuchamos y no la hacemos. Dice la palabra: no ser tan solamente oidores olvidadizos, sino hacedores de la palabra. Dice la palabra que al que ya sabe lo bueno, ya conoce la palabra, que al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es contado por pecado. Hoy este está aprendiendo que el Dios de los cielos, en la palabra, a través de Cristo Jesús, lo demostró en la tierra y él comisionó, ordenó. No es una opción, él ordena que hagamos discípulos para Cristo Jesús. Amén. ¿Qué quiere él de usted? Que usted sea un discípulo. Y no solo que sea un discípulo, no dice que lo llamó para andar solamente con él, para discipularlos, sino para que ellos discipularan a otros. Usted y yo tenemos una asignación en esta tierra, y la asignación que tenemos de parte de Dios es llevar almas a la eternidad. Amén. Y dice: después de estas cosas designó el Señor también a otros, ¿cuánto? A otros 70. Ya no habían 12. Ya aquellos tomaron la palabra de Dios. Estamos con Jesús y él nos envía a discipular a otros. Estos se estaban discipulando y envió otros 70, a quienes envió de 2 en 2 delante de él a toda ciudad y lugar a donde él había de ir. ¿A dónde los envió? A otro lugar y lugar donde él debía de ir. Versículo 2. Y les decía, mira lo que les decía Jesucristo a sus discípulos: los envío, pero les doy la asignación.
a la verdad. Mire qué palabra les decía antes de enviarlos a predicar. La mies a la verdad es mucha. La gente que está perdida en Miami, allá, que no tienen a Cristo Jesús, dice, son muchos, mas los obreros pocos, mas los discípulos, los trabajadores míos, dice Jesús, son muy pocos. Hay mucha gente perdida, pero los que realmente quieren trabajar para mí son muy pocos, dice Jesucristo. ¿Y quiénes son los que trabajan? Los discípulos. Un creyente, escúcheme, hoy usted va a entender por qué en la iglesia hay mucho creyente. A mí me molesta tanto ver cómo personas que se dedican a estadísticas, estadígrafos, hacen estadísticas sobre la iglesia y han llegado a conclusiones según sus estudios que solo un 2 a un 5% de la gente que va a la iglesia ganan almas para Cristo. Y el otro 95, 98, ¿qué? Sentado en una silla, ¿haciendo qué? No es eso lo que Dios nos mandó a hacer. La iglesia tiene que estar despierta. Estamos viviendo el último tiempo. Este no es tiempo de dormir, hay que discernir los tiempos. Jesucristo se aproxima a venir. Hay urgencia de predicar la palabra del Señor. La última señal, lo último que dice la palabra antes de que Él venga, dice: y entonces será predicado este evangelio del reino a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Amén. No hay tiempo para estar sentado en una silla. Que el diablo se siente en una silla y que pierda su tiempo. Usted y yo estamos creyendo en el Dios Todopoderoso. No tenemos tiempo ya para seguir malgastando nuestros días. Estos días que hoy usted vive no van a regresar. Estas energías no vuelven. Y cada día que vivimos tenemos que vivirlo para hacer la voluntad de Dios. Amén. A la verdad la mies es mucha y los obreros son pocos. Por tanto, rogad al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. En este lugar es un clamor de continuo. No hay lunes que aquí no se clame por las almas, que se clame por obreros. Yo le estoy clamando al Señor: Padre, envíe esos obreros locos, tráelos a tu reino, Señor. Aquellos que estarán apasionados, comprometidos, que no vendrán solo a calentar bancas, sino que irán, Señor, dimensionados a establecer tu reino por donde quiera que vayan, Señor. Qué lindo. Y ¿sabe qué? Dios los está añadiendo. La iglesia está creciendo. Esto no hay diablo que lo pueda detener. Esto cada día va más de gloria en gloria, de victoria en victoria. La iglesia, ¿sabe por qué? Porque el Señor está trayendo obreros a su reino. ¿Cuántos anhelan ser obreros para Cristo Jesús? Miro manos que no se levantan. ¿Cuántos anhelan ser obreros para Cristo Jesús? ¿O usted anhela estar solo sentado en una silla? Aquel día vamos a dar cuenta a Cristo Jesús. Amén. Le voy introduciendo donde lo quiero llevar. Y habla que ya no eran 12 sino 70 discípulos. En todo ese proceso, en cierta ocasión, mire la diferencia de esto. Mucha atención a esto. Hoy le voy a enseñar bastante. Mucha enseñanza. Este mensaje le va a cambiar su vida. Lo va a transformar, lo va a dimensionar. Usted va a dejar de ser solo un creyente para convertirse en un discípulo de Cristo Jesús. ¿Sabe por qué? Porque Dios sabe con quién cuenta y con quién no cuenta. Con un creyente Él sabe: este solo viene por panes y peces. Este solo viene aquí porque yo lo llene, por sentir la presencia, porque le haga el milagro, por lo que le dé lo que me está pidiendo. Pero este no se va a comprometer conmigo, dice el Señor. Y si no le doy el milagro, Él ya sabe qué persona no va a regresar a la iglesia. Porque hay personas que vienen por panes y peces. Pero aquel que viene por el Maestro, aquel que viene por Cristo Jesús: te voy a servir, Señor, me voy a negar a mí mismo. Quiero agradar tu corazón, vivir haciendo tu voluntad, Señor. Y qué lindo. Habían 12 discípulos, luego 70. Dice la palabra que en el aposento alto, en el día de Pentecostés, habían como 120 reunidos aquel día. Pero quiero llevarlo en una transición entre eso. Mientras habían 12 discípulos, 70, Jesucristo andaba con ellos. Y iba por los desiertos, iba por las montañas, por los valles. ¿Y sabe qué? Apareció alguien que eran creyentes. ¿Y estos eran quiénes? Las multitudes. Las multitudes andaban con Jesús. En cierta ocasión dice la palabra que tenía 5 panes y 2 peces. Había una gran multitud. Jesucristo los mandó recostarse, presentó los panes y peces al Señor, los bendijo, dio gracias y descendió. El milagro pudo alimentar a toda esa multitud. Dice que 5,000 hombres sin contar mujeres y niños, 4,000 hombres sin contar mujeres y niños. ¿Se imagina cuánta gente? Pero al fin de cuentas, Jesucristo sabía que estos solo eran creyentes, estos solo eran multitud, que con ellos no iba a poder avanzar, no iba a poder edificar. Pero sí con aquellos 12, sí con aquellos que ya eran 70, sí con aquellos que cuando Él muere les dice: no se vayan de Jerusalén porque vendrá la promesa. Y cuando desciende el Espíritu Santo los empodera. ¿A quiénes empoderó el Espíritu Santo? ¿A la multitud que andaba en los valles, que andaba en los montes, que andaba en el desierto? No, empoderó a los 120 que estaban comprometidos con Cristo Jesús para ir y predicar el Evangelio de Jesucristo. Amén. La multitud, escúcheme, la multitud está en un momento por emoción, pero aquel discípulo permanece siempre en Cristo Jesús.
Amén. Le voy a hablar un poco de la multitud. Mateo 27:20. Libro de Mateo, capítulo 27, versículo 20. ¿Y dónde está aquella multitud que andaba con él allá, los 4,000, los 5,000, sin contar mujeres y niños? Hoy yo le voy a contar dónde estaba. Estaba Jesús sentenciado a muerte y estaban delante de Pilato y tenían que escoger entre Jesús y Barrabás. Y mira dónde está la multitud. Pero los principales sacerdotes, los religiosos, los fariseos, aquellos que no creen en el poder de Dios, y los ancianos persuadieron. ¿Qué dice persuadieron? Esa palabra persuadir, engañaron. ¿A quién? No a los discípulos. A los discípulos no los engañaron. Engañaron a la multitud que pidiese a Barrabás y que Jesús fuese muerto. La multitud que andaba comiendo allá de los panes y peces, en un momento está la multitud y dicen: ¿a quién quieren? ¿Qué quieren que hagamos con Jesús? ¿Sabe qué decía la multitud? Crucifíquenlo, crucifíquenlo. Aquella multitud que había comido panes y peces. Pero aquel que es discípulo no le da la espalda a su maestro. Aquel que es discípulo está con él en las buenas y en todo momento. No importa lo que pase en su vida. Dice: yo amo a Cristo Jesús y yo me convierto en un discípulo para mi Señor. Amén. Espero que esté aprendiendo, que le estoy introduciendo donde lo quiero llevar. Santiago 2:19. Libro de Santiago, capítulo 2, versículo 19. Y habla de los creyentes. Y está hablando: ¿tú crees que Dios es uno? Bien haces. También los demonios creen y tiemblan. No, yo ya creo en el Señor, está bien. No te estoy hablando en este momento de creer en Jesucristo. Te estoy hablando de ser un discípulo comprometido con Cristo Jesús. Un creyente no tiene la suficiente pasión para poder comprometerse con Cristo Jesús. Un discípulo siempre está comprometido con Él y con su obra. Características de un verdadero discípulo según Jesucristo: un amor total por el Señor Jesucristo. Lucas 14, 26 y 27. Un discípulo tiene un amor total por Cristo Jesús. Dice el primer mandamiento: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todas tus fuerzas, con toda tu mente y con toda tu alma. Aquí le está diciendo: si alguno viene a mí y no aborrece a su padre. Mira el discípulo. Hay gente que dice: yo busco de Dios. Escúcheme, el evangelio no es fácil y ser un discípulo te costará muchas cosas, pero vale la vida eterna. Un discípulo tiene recompensa eterna. Un creyente busca las cosas de este siglo. Un discípulo busca las cosas de la eternidad, busca el corazón de Dios. Amén. Ahí la diferencia entre unos y otros. Si alguno viene a mí, ¿cuánta gente viene a Jesucristo? Pero dice: y no aborrece a su padre y madre y mujer e hijos y hermanos y hermanas, y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Iglesia, ¿qué está diciendo Jesucristo? No el pastor te está diciendo esto: aborrece a tu madre, a tu padre, hermano, hermana, tu vida, tu propia hija, tus hijos. No, te lo está diciendo Cristo Jesús. Dice: hay un requisito. ¿Tú quieres ser mi discípulo? Tienes que aborrecer eso. ¿Qué está diciendo en la traducción? No dice que tú los odies. Dice que Dios tiene que ser primero en tu vida, antes que tu padre, que tu madre, que tu hermano, que tu hermana, que tus hijos, y que aún tú mismo. Él tiene que ser el primero. Él tiene que ser la prioridad para ti. Amén. Amén. Pero cuando tú estás pensando: no voy a ir a la iglesia porque hoy me quedo con mi hijo, no voy a la iglesia porque tengo que atender a mi mamá o mi papá, no voy a la iglesia por el trabajo, no voy a la iglesia porque hoy yo tengo que hacer esto y aquello, tú te das cuenta que no tienes mentalidad de discípulo, sino de creyente. Amén. Quiero afirmar la iglesia, mucha gente. El jueves estuvo lleno este lugar de discípulos. El creyente no viene los jueves, hermano. ¿Para qué? Si tiene su propia agenda. Si él se gobierna a sí mismo y no lo gobierna Dios. Amén. El creyente viene hoy sábado y mañana domingo, hace lo que quiere. El creyente no tiene tiempo para ir a las calles a predicar a Cristo Jesús. Yo siempre le he dicho: ¿cómo alguien va a predicar de quien no conoce? Pero esta gente que vino del retiro, yo no quiero escuchar que alguien se me quede en la casa metido, escondido. Y predicar el evangelio a toda criatura. Cuando usted tiene un encuentro con Dios, lo conoce a Él, Dios le demanda, Dios le imparte pasión para que vaya y predique el evangelio de Cristo Jesús, a tiempo, fuera de tiempo, por donde quiera que usted vaya. Amén. ¿No se escucha mucho amén en la iglesia? ¿Será que los estadígrafos tienen razón? Que solo un 2 o un 5% andan en la calle predicando la palabra. Diablo con esa estadística. En esta iglesia hay ganadores de almas. En esta iglesia vamos por las almas de Cristo Jesús. En esta iglesia nos levantamos a creer que Cristo Jesús viene pronto.
Anunciamos a Cristo a tiempo y fuera de tiempo. Versículo 27. Y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo, dice Jesucristo. Y el que no lleva su cruz, la cruz no es cualquier cosa, la cruz es algo pesado. ¿Qué es la cruz? Es tu compromiso, es tu pasión por Cristo Jesús. Por eso hay gente que no se compromete. Compromiso a medias no es compromiso. Amén. Hay gente que no quiere compromiso con Dios. Es que ahí pide mucho compromiso en esa iglesia. No es la iglesia, hermano. Escucha la palabra de Dios. El pastor solo te viene a enseñar y a predicar lo que está escrito en la palabra. Nada nuevo te estoy enseñando. Eso fue escrito hace mucho tiempo. Amén. Es que mucho compromiso no se compromete. ¿Sabe por qué las personas no se comprometen con Jesucristo? Porque no lo aman. Cuando usted ve que una persona no se compromete con Dios y su obra, escúcheme lo que le voy a decir. Cuando usted ve que una persona no se compromete con Dios y su obra, es porque ha dejado amar a Dios y su obra. El que se compromete con Jesucristo es porque lo ama. El que no se compromete, no ama. No labios, no lengua, sino verdad y en hecho. Amén. ¿Está de acuerdo conmigo? Dele un fuerte aplauso al Señor. Característica de un verdadero discípulo. Debemos negarnos a nosotros mismos. Mateo 16, 24. Libro de Mateo, capítulo 16, versículo 24. Entonces Jesús dijo a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Vuelve a tomar y a tocar el punto de la cruz. ¿Por qué el Señor dice tome su cruz? ¿Y por qué Él siempre está para poderlo seguir? Habla de una cruz. Porque la cruz es pesada, requiere compromiso. Pero escúcheme, hay personas que vienen a Cristo. Yo voy a la iglesia, un creyente, mire lo que hace. El creyente no quiere cargar con todo el peso de la cruz porque pesa. ¿Sabe qué hace el creyente con la cruz? Le comienza a cortar de los lados. Le pone el serrucho y le comienza a cortar. Voy a ir a la iglesia el sábado y el domingo, pero el jueves no. Le corta. Le corta el otro pedazo de la cruz. Y el domingo a las 5 de la mañana, eso es muy difícil, yo tengo que estar durmiendo. Le va cortando. Le corta un pedazo abajo. Predicar la palabra. Miami hace mucho calor. Que vaya el pastor y la gente que le cree. Y le corta. Al final anda con un pedacito. Porque no quiere negarse a sí mismo. En aquel día vas a necesitar aquella cruz para poder entrar a la eternidad con Cristo Jesús. Él va a pesar esa cruz que va cargando sobre tus hombros. No la corte, mejor comprométete. Dile: Señor, ayúdame, apasioname de ese fuego que tú veniste a echar a la tierra, Señor, que yo lo pueda aportar, esa pasión para ganar las almas para Cristo Jesús. Amén. ¿Cuántos quieren esa pasión? Quiero darle una buena noticia. El Señor no anda buscando gente perfecta. El Señor no anda buscando gente que conozca toda la Biblia. El Señor no anda buscando personas elocuentes o con mucha sabiduría. No. Dios está buscando personas sencillas que estén dispuestas, disponibles y que sean sus discípulos. Amén. Con una persona, el Señor dice, de lo más vil y menospreciado, yo los levanto para avergonzar a aquellos que se creen sabios. No saben nada. Escuche, yo conozco personas que no saben leer. Me ha tocado tener liderazgo de personas que nunca aprendieron a leer. Sus padres no le dieron la oportunidad para entrar a una escuela. No sabían leer, no sabían escribir, no sabían conducir un carro. Comenzaron a liderar, escúcheme cómo, de qué manera. Solo con una Biblia en su mano, sin saber leer, iban a predicar la palabra del Señor a las calles, a hablar de lo que el Señor, de su testimonio, de lo que Él había hecho con ellos. Para aprender la palabra, compraban la Biblia hablada y la ponían en un CD y escuchando, y escuchando. En cierta ocasión me tocó delegarle a este líder, activarlo para que fuera un líder. Pero escúcheme, ¿cómo va a ser un líder si no sabe leer? ¿Cómo va a predicar a la gente si la enseñanza que le doy no la sabe, no la sabía él impartir? ¿Cómo si no la sabe leer? ¿Qué le va a enseñar? ¿Sabe qué hacía? A sus familiares le decía: una vez léeme la enseñanza, 2 veces léeme la enseñanza. Encontraba otro, léeme la enseñanza. Y durante la semana le leía la enseñanza, él aprendía y él el fin de semana les enseñaba y les predicaba de lo que Cristo Jesús iba a hacer con ellos. Lo que tenía era pasión, amor por Cristo Jesús. Hay personas que saben leer, que saben escribir, que tienen vehículo para ir a cualquier lugar. No usan el vehículo para traer almas a Cristo. Los que saben leer pasan leyendo más el Facebook, el internet, cualquier cosa, pero menos la palabra del Señor.
No está buscando el Señor ese tipo de gente, sino gente que esté dispuesta, disponible, que pueda ser su discípulo. Amén. Está entendiendo, está siendo edificado en esta noche. Y quiero que vayamos entrando, porque esto se está poniendo mejor cada vez que va la enseñanza más adelante. Qué lindo. Compromiso a medias no es compromiso. Sabe que estamos viviendo un tiempo donde para la iglesia, ¿cuántos aquí que aman estar en santidad, que aman estar en adoración, que su vida pasan deleitándose en adoración, adoran solo música cristiana? Y cuando usted escucha una mala palabra de alguien allá en el trabajo o algo, y usted escuchó aquella palabrota, y usted sintió que aquello le golpeó el espíritu, le golpeó los oídos, le golpeó la mente y le golpeó todo. Qué palabra más horrible, dice. Qué una mala palabra. ¿Cuánto les ha pasado eso? Escúchame. Y usted me dirá, hay una mala palabra que se dice dentro de las iglesias. Hay gente que le retumba esto. Compromiso. ¿Qué está diciendo el pastor? ¿Qué está diciendo? Que deje el trabajo y salga a evangelizar. ¿Qué está diciendo? Que me vaya a solear, que vaya a predicar y que ande. Sí, comprométete con Dios, que si tú te comprometes con Él, el Dios de los cielos se compromete contigo. Compromiso. Hay gente que no quiere comprometerse con el Señor, pero cuando tiene una necesidad o algo, lo primero que recurre al Señor. A Dios no lo podemos burlar, amén. Compromiso. Quiero que vayamos al libro de Juan, capítulo 15, versículo 8. Juan capítulo 15, versículo 8. En esto he glorificado a mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. ¿En qué se glorifica el Señor? Iglesia, ¿en qué se glorifica el Señor? ¿Y será que un creyente que solo va a la iglesia para sentarse y no quiere hacer nada para Cristo llevará fruto? En esto ¿cuántos quieren glorificar a Dios? ¿Cuántos quieren? Qué bonito es que Dios se sienta atraído, que Dios se sienta agradado, que Dios se sienta lleno. ¿Sabe que cuando yo entendí esto, yo le compartí a la iglesia? Hay testimonios en la vida, hay marcas en la vida de las personas que nunca se olvidan. Cuando alguien tiene una marca en Dios, cuando uno tiene una experiencia viva con Cristo Jesús, no se le va a olvidar, pasen los años que pasen. Y en cierta ocasión yo le he compartido, estaba pasando un tiempo donde yo lideraba, ganando almas, y tenía mi carro. Iba por el 6º viaje en ese carro, había hecho 5 viajes en el carro. Yo era el líder en ese lugar, yo era el anfitrión, yo era el asistente, era el que predicaba. Para que la gente llegara, yo dejaba la música en mi casa, en mi apartamento, y dejaba la llave abajo de la alfombra. El primero que llegaba abría la puerta y se sentaba. Yo los tenía ahí, sentados, y yo iba a traer la gente y dejaba gente. Traía gente y dejaba. Cuando iba por el último viaje, ya cansado, no del cansancio físico, sino que aquello extenuado, y sentía aquella pasión, aquel fuego de Dios. Iba a comenzar me acuerdo de unas gradas, a traer las últimas personas. Iba corriendo. Cuando iba a subir esas gradas, se me nubló la vista, dejé de ver, me quedé en ese momento ciego físicamente del mundo natural, pero tuve acceso al mundo natural, al mundo espiritual, al mundo de Dios. Y miré en ese momento, pude ver una mejilla, escúcheme, una mejilla, y solo miraba que de esa mejilla corría una lágrima, y esa lágrima salía, y vino una voz de Dios y me dijo: esa es una lágrima de amor que siento por la obra que tú haces por mí. Eso marcó mi vida, nunca más pude volver a ser el mismo. Mayor pasión, mayor incremento. Dios se siente alegre. En esto he glorificado a mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Pastora Neisy, me atrevo, le comparto testimonio. Sube en la mañana del domingo, venga. Ella tuvo una experiencia con Dios. Ella escuchó la voz de Dios mientras estábamos en el retiro. Si nosotros llegamos aquí a la iglesia, mi esposo y yo veníamos, como decimos, desinflados, ponchados, cristianos de muchos años, pero tuvimos unas experiencias un poco amargas. Y cuando fuimos al retiro y llegamos allí, vino una parte donde era una carta que Dios nos hacía a nosotros. Y bueno, todos pusimos una carta en la cruz de lo que le íbamos a pedir a Dios y de lo que esperábamos de Dios. Pero después íbamos a recoger esa carta, lo que Él decía. Y yo siempre he sido muy preguntona con Dios. Entonces yo decía, ¿cuál será la parte mía? Cuando empecé a leer la carta, íbamos a mitad de la carta. ¿Y qué me irá a decir? Y sentí su presencia.
Pero cuando terminé de leer la carta y cerré los ojos allí en el retiro, empezó una presencia de Dios sobre mi vida, pero una presencia tan fuerte que era el peso de la chiquina de la gloria de Jehová. ¿Cuántos han experimentado eso? Era un peso. Yo estaba sentada, literalmente sentada, y yo no me podía parar. Usted sabe que, y yo lo que quería era, uno hace un acto de reverencia, yo quería tirarme de rodillas, gracias, no podía. Estaba entre mi esposo y Miguelito, imagínense, y yo no podía. Entonces en aquella experiencia y la presencia de Dios empecé a oír voces y un sonido angelical, y en eso oí la voz de Dios. Esa voz del Espíritu Santo así audible que me decía: Neisy. Es la tercera vez que oigo la voz de Dios audible en mi vida cristiana. Pero ese Neisy no era un Neisy como otras veces. Una vez que me estuve portando un poco mal y oí la voz de Dios: Neisy, con amor pero autoridad. No, esta vez era Neisy como un papá que anda en una fiesta y contento y te dice: Neisy, así, feliz, y yo me quedé y vino la duda a mi mente y yo dije: ¿seré yo o será él? Y el Espíritu Santo me dijo: está contento. Oh my God. Cuando él me dijo está contento, ya yo no paré de llorar. Yo me la pasé llorando todo el retiro, la noche, y cada vez que me acuerdo me entra esa presencia de Dios. Iglesia, el Señor estaba contento con nosotros. El Señor está contento con el ministerio Jesús el Salvador. Está contento con los pastores, con el amor que le tienen a Miami. Nosotros que somos de Miami tenemos que estar contentos con ellos, que vinieron para Miami. Déselo fuerte al Señor. Experiencia de primera mano, un testigo. No es algo que alguien le contó, lo experimentó directamente con el Señor. En esto he glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. ¿Qué quiere el Señor para ser discípulo? Que llevemos fruto. Amén. Esto es lo que glorifica al Padre, el fruto. ¿Está de acuerdo conmigo? Y si no está conmigo, es con Él. Eso es lo que está escrito en la palabra del Señor. Que llevéis mucho fruto. Qué precioso poder llevar fruto para Cristo Jesús. Amén. Yo creo que ya va entrando donde lo quiero llevar. Juan 13:35. De este modo todos sabrán que son mis discípulos, si se aman los unos a los otros. ¿Cómo sabemos que somos discípulos de Cristo Jesús? Cuando los amamos los unos a los otros. Un creyente camina con rencilla. Un creyente camina con pleito. Camina con enemistades. Un creyente camina en contiendas, camina en amargura. Un creyente camina en falta de perdón. Pero un discípulo ama y punto. Amén. En esto sabréis que son mis discípulos si tuvieses amor unos con los otros. Qué precioso esto. Qué bonito ser un discípulo y poder llevar fruto a Cristo Jesús. Amén. Yo le he enseñado y esto es tan poderoso, y tómelo. Usted que está ahí, dígale a su hermano: tú representas un grano de trigo. Dígaselo con autoridad. Y dice la palabra que si el grano de trigo no cae a tierra y muere, queda solo. ¿Cuánto ha visto el granito de trigo, de maíz? ¿Cuánto ha visto ese granito? Y si no cae a tierra y muere, ese granito queda solo, ya queda de adorno por tiempo hasta que se diseca, se desaparece. Pero si cae a tierra y muere, dice la palabra que crece y lleva mucho fruto. Pero si no cae a tierra y muere, queda solo, dice. Así es una persona que no quiere ser discípulo de Cristo Jesús, queda solo. El día de dar cuenta ya se presenta ahí. ¿Qué hiciste para mí? ¿Qué hiciste para mi obra? Escondí todo lo que tú me diste, Señor. Pero iba a la iglesia, yo me sentaba ahí y yo hacía esto, ¿qué hiciste por mí, ese Señor? ¿Dónde están tus frutos? Dice la palabra que el hacha está puesta a la raíz de los árboles, y el árbol que no lleva fruto será cortado. ¿Qué tipo de árbol es usted? Árbol que solo está plantado para dar hojas, o aquel que crece y lleva mucho fruto. Amén. Verdaderamente será mi discípulo y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Dígale a su hermano: conoce la verdad y la verdad te hará libres. Vamos al libro de Juan capítulo 8, 31 al 32. Libro de Juan capítulo 8, versículo 31 al 32. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos.
que dice que si usted cree en esta palabra, no la ignora hoy, no sale y dice la recibí, pero no la pone por obra, sino que permanece en la palabra, seréis mis discípulos. Versículo 32. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. Hay gente que le dicen, con solo ir a la iglesia está bien. No, hoy estás conociendo la verdad y espero que la verdad le esté haciendo libre. Amén. Voy a entrarle en algo poderoso para terminarle. Y quiero que usted aprenda a diferenciar. Quiero que usted se analice, se ubique. No mire al de la par, sino para usted mismo. Escúcheme, ¿quién es un creyente y quién es un discípulo? Yo se lo voy a enseñar en esta enseñanza a través de la palabra. El creyente espera por los panes y los peces. Un discípulo es un pescador. El creyente espera por los beneficios de Dios. El creyente busca para que le suplan. Pero un discípulo es un pescador. Un discípulo es un ganador de almas para Cristo. Pregunto, ¿es usted creyente o es usted discípulo? Mire, vaya identificándose, porque al final de esta enseñanza hoy tenemos que transicionar. Hoy tenemos que tomar una acción, dejar de ser solo creyentes para ser discípulos en Cristo Jesús. Amén. El creyente lucha por crecer, el discípulo por reproducirse. El creyente está luchando y va a la iglesia solo para crecer él, para aprender. Voy a ayunar, voy a meterme, y está creyendo por él mismo. Pero el discípulo no ve solo por él mismo. El discípulo está viendo por más. Me voy a reproducir, yo soy un grano de trigo, voy a morir y después de mí van a venir multitud de almas que alabarán a Cristo Jesús. Amén. Voy a negarme a mí mismo para que otros puedan vivir a Jesucristo. Voy a morir a mí para que otros puedan vivir en Cristo Jesús. Amén. Se niega a sí mismo. ¿Cómo usted sabe que se está negando a sí mismo? Cuando usted deja de su tiempo para usted mismo, para ir a predicar la palabra del Señor allá afuera. Usted está muriendo a usted, y mientras usted está predicando la palabra del Señor, otros están viniendo a Cristo Jesús. Usted está negándose, discipulando a otros, enseñándole, preparándole, invirtiéndose en la gente, y otros vienen a Cristo Jesús mientras usted se niega a sí mismo. Amén. El creyente se gana, el discípulo se hace. El creyente lo evangeliza, ven a Cristo, crees en Jesucristo, cree, se siente en la silla y sigue igual por semanas y meses en el mismo lugar. Pero el discípulo se hace. Por eso lo estamos invitando siempre, todos los jueves, no como una invitación, sino para que usted esté en este lugar siempre, todos los jueves a las 7:30 de la noche, discipulado en esta casa, haciendo y formando discípulos para Cristo Jesús. Amén. Cristo Jesús viene pronto. Él viene por esos discípulos. El creyente se enreda con la cizaña. El discípulo no se deja engañar por el enemigo. El creyente rapidito lo engañan, llega la murmuración, llega la contienda, llega el chisme, le meten cualquier cosa y el creyente no sabe ni qué hacer, va para cualquier lugar. Pero el discípulo permanece. La multitud, Jesucristo estaba en las multitudes con él y hablaron mal de Jesucristo. En aquel momento ya solo tenía 70 discípulos. ¿Dónde estaba la multitud? Se enredaron con la cizaña. Los sacerdotes le decían, los injuriaban, los engañaron diciéndole, prefieran a Barrabás antes que a Jesucristo. Y la multitud decía, crucifíquenlo, crucifíquenlo. Esa era la multitud. Los discípulos no se dejaron engañar. Los discípulos dicen, yo le sirvo para Cristo Jesús, y aunque toque morir por él, voy a morir, pero Dios sabe que cuenta conmigo. Amén. Miro como que no hay mucha mentalidad de discípulo en este lugar, o la palabra está confrontando. El creyente espera que le interpreten las escrituras. El discípulo conoce al Señor y habla de él. El creyente le gusta venir a la iglesia y que el pastor le interprete la escritura. El pastor le está enseñando este momento, haya mucho, escúcheme cómo se evidencia un creyente. Ha leído más versículos en este ratito, en estos minutos, que los que leyó en toda la semana, porque la Biblia la agarró para ir a la iglesia sábado y domingo, la puso en ese lugar y la volvió a agarrar para venir el sábado y domingo a la iglesia. Ese es el creyente. Esperan que le interpreten la escritura. No agarra la palabra para vivir de ella y que el Espíritu Santo le dé discernimiento y revelación de la palabra, sino que espera que el pastor le interprete la escritura. Pero ese es el creyente. El discípulo conoce al Señor y habla de él. Porque un creyente, escúcheme, un creyente no puede ir a la calle a hablar de Cristo Jesús, porque no lo conoce, hermano. No ha tenido experiencias. Ella dice, tenía una experiencia y escuché una voz antes cuando andaba en los malos, pero aquel me llamó el Señor. Me dice, ahora tuve una experiencia. Esa experiencia no la deja estar tranquila. Yo sé que Dios está contento. Dios me pone una demanda. Tuve una experiencia con Él. Nadie me lo contó. Mi boca no puede callar ni decir lo que ha visto y oído. Voy a hablar de Cristo Jesús a todo el mundo. Amén. El creyente busca que le animen. El discípulo procura animar. El creyente es que no me han llamado, no me han visitado,
nadie le importo, nadie se dio cuenta, es que yo no le intereso. Eso habla el creyente. El discípulo no le importa si lo llame, si lo busca, nada. El discípulo más bien anda pensando: ¿a quién voy a buscar? ¿A quién voy a animar? ¿A quién voy a visitar? ¿A quién le voy a ir a predicar? Esa es la diferencia entre la mentalidad de creyente y discípulo. El creyente busca que le sirvan. El discípulo es un servidor. El creyente busca que lo estén atendiendo. El discípulo dice: yo llegué a esa casa, llegué a esa iglesia, yo sé que hay mucho por hacer. Allá se necesita persona en el transporte, persona en el sonido, persona en la alabanza, en la danza, ujieres, se necesitan maestros de niños, asear la iglesia, se necesitan evangelistas. Yo voy a servir al Señor. Eso es un discípulo. El creyente sentado a ver cuándo Dios quiere. Amén. Cuando Dios quiere ahora. El creyente cae en la rutina. El discípulo es un revolucionario. El creyente va en la rutina, yendo a la iglesia cuando él quiere, como él quiere y si quiere. Y cae en una rutina. Ya le pasó el primer mes del 2017 en enero, cuando estaba en enero, que rápido se fue este mes. Estamos 5 de agosto. Ni cuenta me he dado, ya se fueron 7 meses y 5 días. Qué rápido se está yendo el año. Llevo una vida de rutina. Llegará el 31 de diciembre, ni cuenta me di cuando se fue este año. Pero el que es discípulo vive cada día con intensidad. El que es discípulo revoluciona. El que es discípulo tiene metas a corto, mediano, largo plazo. El que es discípulo tiene asignaciones de Dios en esta tierra. Una expectación. El que es discípulo hoy está esperando, ya termina el servicio. El discípulo se para allá atrás. Voy a saludar a la gente, voy a servirle, voy a limpiar la iglesia, voy a dejar a la gente en las vanes. Mañana tengo que ir a evangelizar, tengo que llamar a mi gente, una lista de personas para traerlos a la iglesia. Termina el servicio mañana, lo voy a dejar. A las 4 de la mañana me levanto para ir a buscar a mi gente, para traerlo a la iglesia a la oración. Y camina de continuo. El creyente hoy sale de aquí, hermano, y ni sabe si va a venir mañana a la presencia de Dios a las 5 de la tarde a este lugar. El creyente mañana está pensando en la sopa de mondongo a las 12 del día en vez de estar en las calles predicando la palabra del Señor. ¿Es cierto, hermano? ¿Es cierto? El creyente el lunes a las 5 de la mañana ya está pensando y ni sabe. El pastor me está hablando, creo que en chino, que dice a las 5 de la mañana que yo me voy a levantar. Si ni me levantó mi mamá, no me levanté ni el trabajo, ¿qué vamos a estar levantando para ir a la iglesia? Ese es el creyente, hermano. El discípulo, me dice: ya van a llegar el lunes a las 5 de la mañana, voy a poder derramar mi espíritu en su presencia, voy a poder presentarme a Él con un corazón contrito, humillado, podré quebrantarme, deleitarme en Él, podré abrir mi corazón, hablar con Él, conocerlo más, intimar con Él. Ya anhelo que sea el lunes a las 5 de la mañana. Pero el creyente no, hermano. Amén. ¿Se está identificando usted con alguna de estas cosas? El creyente espera que le asignen tarea. El discípulo es rápido en tomar responsabilidades. El discípulo dice: esa obra, esa iglesia no es del pastor Luis ni de ellos, esa es la obra de Cristo Jesús. Yo voy a pelear por el evangelio de Jesucristo, yo voy a servirle al Señor, yo voy a ganar almas, yo me voy a reproducir, me voy a multiplicar. Pero el creyente espera que le asignen tareas. Escuche, el creyente murmura y reclama. El creyente siempre está hablando y viendo cosas. Pero el discípulo no se entretiene para murmurar y reclamar. El discípulo se niega a sí mismo y obedece. Vamos a ir a predicar el evangelio. Yo como pastor, yo ya sé con qué persona cuento. ¿Quiénes están determinados? ¿Con quién? Con los discípulos. Con el creyente, hermano, mañana ni me va a contestar el teléfono. Está aquí hoy y mañana que le hable: vamos a evangelizar o va a Galilea, ni me va a contestar el teléfono. Pero al discípulo no necesito ni llamarlo, ya va a andar allá siempre, determinado, ya va a andar ganando almas desde muy temprano. Amén. Amén. ¿Se está identificando? Quiero que tome esta palabra. El creyente reclama que lo visiten. El discípulo visita para multiplicarse. El discípulo no quiere estar sentado, el discípulo quiere llevar fruto. El discípulo dice: un día yo me voy a presentar. Es necesario que todos comparezcamos delante del tribunal de Cristo, donde serán juzgadas nuestras obras según hayan sido en el cuerpo, buenas o malas. Amén, iglesia. El creyente suma, el discípulo multiplica, tiene otra mentalidad. El creyente se conforma. El pastor dijo fiesta de cosecha.
voy a ver si llevo uno, a ver quién quiere, vamos a ver qué pasa. El discípulo no, yo quiero multiplicarme, yo voy a llevar 1, 2, 3, 4, 5 más los que Dios me confíe. Yo voy a ir porque yo sé que el que siembra abundantemente, abundantemente segará. Y yo sé que Dios se va a sentir alegre, contento conmigo si yo trabajo para su obra. Y escúcheme, hermano, y hay creyentes que ni siquiera suman, que ni siquiera se esfuerzan por hacer la voluntad de Dios. Creyentes. Amén. El creyente de hoy está trastornado por el mundo. El discípulo trastorna al mundo. El creyente es que las cosas de afuera, es que migración, es que lo otro, es que aquí, es que allá, las cosas del mundo lo trastornan, los problemas, lo otro. El que es discípulo no tiene ni tiempo. Migración, ok, yo tengo un Dios todopoderoso, no hay migración que me pueda detener. Dios me trajo a esta ciudad y aquí voy a establecer su reino, aquí voy a ganar almas. Esta es la ciudad que fluye de leche y miel, aquí se va a establecer el reino y nada, ni nadie podrá detener el avance de mi Dios en esta tierra. Amén. Un discípulo no tiene tiempo para ver lo que está pasando en el mundo. Un discípulo trae la cultura del reino y la establece. La gente dice Miami, muy difícil, la gente no quiere nada, la gente está en perdición, la gente rechaza a Cristo. Un discípulo dice, así como rechazan a Cristo, donde abunda el pecado, abunda la gracia, y en Miami habrá mucha salvación y Jesucristo se glorificará en esa ciudad. Amén. Eso para un discípulo. El creyente siempre ve las cosas como que no se pueden. El creyente, ojo a esto, el creyente espera ganar el cielo. El creyente lo que quiere, Señor, cuando tú vengas, yo me quiero ir al cielo, Señor, contigo. No me dejes aquí. Si yo parto, yo me quiero ir contigo. Y eso es lo más que aspira el creyente. El discípulo no. El discípulo espera llevar almas al cielo. No solo ganar el cielo, sino llevar almas al cielo. Amén. De esta tierra no vamos a poder sacar nada. Ni dinero, ni oro, ni plata, ni la cuenta de banco. Nada, lo único que vamos a poder sacar de este siglo es nuestra alma y el alma de aquellas personas a quienes les predicamos, y Jesucristo les dio salvación. Amén. ¿Y quiénes les predican? Los discípulos. ¿Está entendiendo, iglesia? Los creyentes se emocionan con una campaña. El discípulo vive en campaña. El pastor le dice, vamos a hacer una campaña al aire libre, y los creyentes se emocionan. El discípulo le da igual. ¿Sabe por qué, hermano? Porque está en campaña, porque hoy anduvo en las calles predicando la palabra de Dios, porque toda la semana está sacrificando para Cristo Jesús. No espera que alguien lo motive, lo emocione. El discípulo siempre está comprometido en Cristo Jesús. Amén. El creyente espera un avivamiento. El discípulo es parte del avivamiento. El creyente está esperando qué va a venir, qué Dios va a hacer, y no puede ver lo que Dios está haciendo. El discípulo está provocando la gloria de Dios. Hay discípulos en este lugar. Mire cuánta gente parada atrás. ¿Qué vamos a hacer, pastor? A sacar la silla de los niños hasta atrás, ponerlas en los pasillos. ¿Qué vamos a hacer? ¿Dónde Dios nos va a llevar? Solo el Señor sabe. Usted y yo solo tenemos que seguir creciendo y multiplicándonos. Amén, iglesia. Que esto no hay quien lo pueda detener. Vamos a provocar el corazón de Dios. ¿Quiénes lo provocan? No un creyente, sino un discípulo en Cristo Jesús. El creyente toma la almohada, el discípulo toma su cruz. Escúcheme, de ahora se lo digo. Y el lunes a las 5 de la mañana el Espíritu Santo lo va a inquietar. A las 5 de la mañana el que es creyente, a las 5 de la mañana estará con una almohada ahí. El que es discípulo estará aquí gimiendo, clamando, derramando su espíritu, buscando el rostro de nuestro Dios amado. A las 5 de la mañana vemos a las 5, 130, 150 personas venir acá. Y ¿sabe qué? Vienen las madres con sus niñitos de meses, de 1 año, de 2 años. Madres, padres que tienen 3, 4 hijos. Y aquí están sus hijitos postrados en la presencia de Dios. ¿Acaso Dios te dio ese hijo para que se lo pongas como excusa? ¿O Dios te lo dio para que sea de bendición a tu vida? Señores, que me voy a quedar cuidando al niño. Y es que el niño es una excusa para que no venga. No le impidáis a los niños venir a mí, que de los tales es el reino de los cielos, dice Jesucristo. Porque usted lo va a dejar, tráigalo a la presencia de Dios. Amén. Y esa es la excusa para quedarse durmiendo para muchos. El creyente siembra y sirve por emoción. El discípulo vive para dar y servir. El creyente da por emoción. Cuando se le acabó la emoción, se le acabó el gas, ya no da más. Ya no sirve más. Pero el discípulo vive para servir. Es un estilo de vida poder servirle a Cristo Jesús. El creyente, con eso le termino, el creyente busca la recompensa del Rey.
Señor, yo te busco, quiero que me bendigas, quiero que me des esto, Señor. Yo te estoy pidiendo, Señor, yo quiero, Señor, que tú me des esto. Y busca la recompensa del rey. El discípulo busca al rey. El creyente viene por los panes y los peces. El discípulo viene por Cristo Jesús. Me bendigas o no me bendigas, te amo. Me hagas o no me hagas el milagro, te amo. Señor, hagas lo que quieras o no quieras conmigo, te amo. Pase el proceso que pase a mi vida, te amo y cuentas conmigo. Señor, esté viviendo tormenta, esté viviendo momentos difíciles, aquí estoy, Señor, para ti. No callaré, Señor. Y el discípulo es de una sola pieza. El creyente es inestable. Un día está, otro día no está. Amén, iglesia. ¿Y usted es un creyente o un discípulo? Dígale a su hermano, eres un discípulo que va a ganar almas para Cristo Jesús. Dígaselo. Yo quiero que cierre sus ojitos, pero con autoridad. A la persona que está a la par, tóquele su mano y con autoridad, con sus ojos cerrados, declare una palabra con autoridad. Yo declaro con mi boca, con el poder y la autoridad que Cristo Jesús me da, que tú eres un discípulo que ganarás almas para Cristo Jesús. Declaro que por donde tú vayas establecerás el reino de Dios. Declaro que naciste para aportar la gloria de Dios, que no serás un creyente, sino un discípulo comprometido. Serás un pescador, uno que te multiplicarás, que te reproducirás. Serás uno que no te engañarás con la cizaña, sino que vencerás al maligno. Serás uno que conoce al Señor y hablarás de Él. Serás un discípulo que animarás a otros, uno que servirá. Serás un revolucionario, serás rápido en tomar responsabilidades. Te negarás a ti mismo y obedecerás la gran comisión de Dios. Visitarás a muchos para multiplicarte. Te multiplicarás en Cristo Jesús. Trastornarás al mundo. Dile, ganarás muchas almas para Cristo Jesús, para llevarlas al cielo. Harás discípulos, vivirás en campaña, serás parte del avivamiento. Tomarás tu cruz en todo momento y seguirás a Cristo. Vivirás para dar y para servir. Buscarás el rostro de nuestro Dios a tiempo y fuera de tiempo, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Denle un fuerte aplauso al Señor. Yo le invito a que se ponga de pie ahí donde usted está. Vamos a adorar a nuestro Dios, de creyentes a discípulos. Levante su manito, cierre sus ojitos, no se entretenga con nadie. José, vamos rápido. Y ahí yo quiero que con sus ojitos cerrados, esta enseñanza marca su vida, esta enseñanza lo dimensiona, esta enseñanza traerá un cambio radical, esta enseñanza marcará una transición entre creyente a discípulo. Dios ha puesto la demanda esta noche. Él quiere edificar, Él quiere utilizarlo, Él quiere hacer cosas grandes con su vida. Pero para que Dios pueda glorificarse, necesita usted convertirse en un discípulo de Cristo Jesús. Instantes que quedaron guardados no solamente en los recuerdos, sino en el corazón de Dios. Momentos en familia e integración. En el retiro de restauración se vivieron tiempos maravillosos en la presencia de Dios. Mensajes y palabras de bendición que transformaron vidas. Muchos experimentaron el nuevo nacimiento y fueron bautizados. Trayendo sanidad, restauración y liberación. Gozo y adoración a nuestro Creador, que trajo la gloria de Dios. Con un gran recibimiento en la iglesia. Todos unidos, llenos de la alegría y el amor de Dios. Solo aquellos que han caminado con un anhelo profundo en su corazón entienden la necesidad de buscar de Dios, de encontrar la verdad, porque la verdad nos hará libres. Cuando fui a retiro, fui libre de demonios. Ellos encontraron la paz y el amor que tanto buscaban,
porque decidieron buscar un encuentro personal con Dios. Esta palabra quiero que la atesore la iglesia en su corazón como una palabra rema en su espíritu. Al que mucho se le perdona, dijo Jesucristo, mucho ama. Si Dios le perdonó mucho a usted, usted va a demostrar ese amor que tiene por Cristo Jesús. El amor no solo se dice, el amor se demuestra. No amarás de labio y de lengua, sino de verdad y en hecho. El Señor lo dijo: mi pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Pero cuando uno sabe que Cristo Jesús lo amó, le perdonó tanto, uno ama mucho y hace cualquier cosa por Cristo Jesús. Amén. Próximo retiro, tienen una asignación cada uno de ustedes a enviar 1, 2, 3, 4, 5 o más personas al retiro. No te pierdas el próximo retiro, algo que marcará tu vida para siempre. Ministerio Internacional Jesús el Salvador.